Bien, ahora sí, entonces esta es la música en la época colonial de Honduras. Y pues igual como la vez anterior que nos ubicamos en dónde, en qué tiempo estaban o existieron los mayas, la civilización maya y en qué regiones habitaron, me gustaría también que viéramos eso dentro de la época colonial. Y en la época colonial, en Honduras inicia en 1502, cuando Colón llega a la costa hondureña hasta 1821, cuando se separa Honduras de la metrópoli española. Aquí yo dejo un enlace que se habla bastante bien sobre la historia de la época colonial. Este es como un video de la universidad por si quieren saber más datos, información que de repente esto lo vemos pues en el colegio, ¿verdad? Pero se nos olvidan muchas cosas a pasar del tiempo y podemos ver también esto como para refrescarnos, pero hoy no lo vamos a ver por aquí, solo es que dejo como el dato. Dentro de este periodo colonial, los españoles llevan sus instrumentos a Honduras con algunas técnicas avanzadas. El instrumento que se impuso de manera total fue la guitarra, desplazando todos los demás instrumentos porque tomó el agrado de la mayoría de la población. Hasta que entrado ya en el siglo XIX pierde su primacía por la llegada de los primeros pianos a Honduras. Dentro de la música sacra se miraba un poco el acompañamiento de lo que era el oboe, la flauta y el órgano. A pesar de la introducción de nuevos elementos musicales al territorio hondureño por los colonizadores, los indígenas trataban de mantener siempre sus tradiciones. Entonces con ello también acompañaban las danzas y sus músicas. Como ven, esta es una transición. O sea, estaban los mayas, los indígenas, también estaban otras de las etnias. Y aparte, bueno, cuando llegan los colonizadores, entonces ya empieza otro proceso. Y dentro de este proceso, donde llegan ellos, tratan de mantener esas tradiciones, como hacer una combinación entre ellas. Por ejemplo, el historiador guatemalteco Antonio Batres Jauregui comenta acerca de una de las danzas que incluso fue llevada hasta la corte de España. Y esta fue la danza toncontín. Tenía su vestimenta y sus instrumentos para interpretarla. Existían dentro de la civilización maya 4 categorías de bailes rituales que continuaron y se mantuvieron con modificaciones durante el periodo colonial. Y entonces aquí entra la primera categoría, que son los bailes de nobles y dirigentes mayas en sus vestiduras más ricas. Y aquí se miraban con sus textiles finos, sus plumas y jade que acompañaban su vestimenta para el baile. A esto se les denominaban bailes toncontín en la época colonial. Los sacerdotes españoles fueron los encargados de mostrar y enseñar la música religiosa o sacra. Muchas veces se cree que en la época colonial lo que más destacó fue la música sacra y en cierta medida sí porque el control lo tenía la iglesia en este tiempo, ¿no? Era dominado por esta institución, pero también habían otros tipos de músicas profanas o populares que existían dentro de la colonia y como les digo, empezaron a combinarse con lo que llegaron a enseñar los españoles, pero aquí se dio ya como ya otra generación en lo que era en la parte musical y ya por eso se diferencia de la que vimos anteriormente, que era la música que ya traían los mayas, ¿verdad? O que ellos crearon como tal y otras etnias. Nosotros nos concentramos en los mayas, pero hay otras etnias en Honduras que también crearon su arte musical.
Los sacerdotes españoles fueron los encargados de mostrar y enseñar la música religiosa o sacra, tanto en su labor misionera como cultural. Dentro de esta música sacra aportarían el canto llano o gregoriano. No sé si han escuchado este canto gregoriano, que es el canto simple o monódico, donde la música se regía por lo que era la letra o el texto utilizado en la liturgia de la Iglesia Católica. Entonces, esta fue nombrada así porque la recopiló el Papa Gregorio Magno, y esto estamos hablando desde el siglo IX, existe este canto, y como ven en la primera imagen, así era como leían antes, o esta se le llama notación musical antigua, eran neumas los que utilizaban, no son pues a los que se utilizan actualmente en la notación musical actual. Y esto tiene una simbología también, un tipo de duración un tanto diferente al actual y que hay que comprender, y si se quiere entender este tipo de escritura, pues se vuelve como aprender o a entender qué significa, ¿no? Entonces generalmente se hacían libros gigantes, muy grandes, hasta a veces de 1 metro, porque los ponían enfrente de todos los cantores y ellos leían del mismo, ¿verdad? Porque hacer varios de estos no era algo fácil, y se hacía incluso el de pergamino, el papel, y las portadas eran cubiertas de cuero de animales. Por eso hasta el día de hoy tenemos ejemplos de estos libros porque han durado infinidad de, bueno, hasta el día de hoy han durado muchísimo tiempo por el tipo de material que ha sido bien resistente. No están intactos, algunos muy cuidados, pero sí se pueden ver algunos, que más adelante se los voy a mostrar. Y esto generaría composiciones teatrales reflejadas en la canción popular, principalmente fueron de villancicos y de canciones navideñas. Eso era como lo esencial de lo que se tiene como recopilado o archivado en cuanto a la música sacra, que era de esta época. Los villancicos y canciones navideñas eran lo que más hay composiciones, es lo que hay más. Por eso en la época colonial se menciona que el centro musical de Honduras coincide con el centro religioso también, estando la sede episcopal en Trujillo, que luego se traslada a Comayagua en 1561. Estando la sede episcopal, perdón, ya en Comayagua, tan solo una generación después de la conquista, el primer obispo, Fray Jerónimo de Corella, llevó maestros españoles versados en música. Uno de ellos fue el maestro Pedro de los Ríos, que ejecutaba el órgano u organillo, le llaman algunos, del que se encontraba en la Catedral de Comayagua. Otro de los maestros traídos fue Fray Jerónimo de Corella. Perdón, Fray Jerónimo, el obispo, lo trajo a otro músico que sería Aranda, este es otro mencionado. Cantor de coro y maestro de canto en el colegio o el seminario tridentino, que enseñaba a los seminaristas los cantos gregorianos y demás canciones litúrgicas, así como villancicos y motetes. Este colegio tridentino de Comayagua fue el primer centro de educación superior de Honduras, fundado por Fray Antonio López Portillo de Guadalupe, y se llamaba Colegio Tridentino de San Agustín de Comayagua, que todavía está pues habilitado allá en Comayagua, se puede visitar, es un museo de arte sacro. No sé si alguno lo ha ido a visitar. Y bueno, en este centro de estudios, el Fray Corella introduce la clase de canto gregoriano. Le confía la dirección al maestro de capilla de la Catedral de Comayagua,
quien formó un orfeón, que este es como un grupo de personas que cantan a coro, pero sin acompañamiento de instrumentos musicales. Entonces lo conformó este coro con 14 de los estudiantes más destacados musicalmente. La construcción del Colegio Tridentino comenzó en 1545 y en 1676 comenzó a funcionar como centro de estudios superiores. Su edificación se terminó en 1737 y en el siglo XX, exactamente en 1965, fue restaurado y convertido en museo colonial, que más adelante también fue remodelado ya como sí, a finales del siglo XX, fue remodelado por la Iglesia Católica. No sé si se dieron cuenta que lastimosamente el museo se incendió en el 2009 y con ello destruyó la capilla del Santísimo, también destruyó la capilla del Carmen y una biblioteca con literatura eclesiástica y otros documentos que muy probablemente estaban documentos con notación musical. Y dentro de esta biblioteca se encontraba historia de Centroamérica y documentos de los próceres hondureños, como el acta de matrimonio, por ejemplo, de Francisco Morazán y Josefa Lastiri. Se logró recuperar pinturas, como ven estas imágenes de la derecha, es de cómo está el museo ahora. Entonces sí se recuperó pinturas, esculturas, algunas vestiduras con bordados de oro, pero lastimosamente los documentos y los papeles importantes para la historia de Honduras se perdieron totalmente. Y esto la verdad que es triste, triste. Ahora funciona todavía como un museo de arte sacro, pero con lo que se pudo recuperar. Bien, aparte de la música religiosa que les estoy mencionando, les dije que también existía la música, existía la música popular y se consolidó. Se solía ver a la aristocracia criolla bailando en salones, por ejemplo, el minué de la reina, el minué de la condesa, el bolero, el rigodón y los lanceros, así como danzas y sones con acompañamiento de castañuelas. Dentro de la música popular se encuentra la música y las danzas hispanoindígenas. ¿Qué significa esto? Que es una mezcla o una hibridación, podemos decirle, cultural. Entonces, estas danzas tienen elementos hispanos, o sea, españoles, y también tienen elementos indígenas, porque aquí se trataba de mantener la tradición de los indígenas y algunas zonas predominaba una cultura más que la otra, pero nunca ya no podían ser puras, porque se empezó a incluir instrumentos que empezaron a llegar de los españoles y entonces aquí llega esta mezcla. Aquí predominaban los elementos indígenas. Entonces, en estas danzas hispanoindígenas, que son, por ejemplo, el huancasco, la danza de la vara alta, la danza de los porongos, que esto se baila en Opatoro. Por ejemplo, el huancasco es de los indígenas de Intibucá y de Yamaranguila, y el origen como tal, pues es hispánico del huancasco, pero su instrumentación era más indígena, ya que introducían el pito de carrizo de base pentatónica, o sea, con una escala de 5 notas, y otra dentro de esta categoría, entonces están las otras dos danzas, que estos serían como los ejemplos donde los elementos indígenas hispanos se mezclan.
La danza del huancasco todavía se hace y en estas comunidades, y el huancasco es como una invitación a otra comunidad a que esté como esa hermandad, ¿no? Y hacen pues fiestas, se disfrazan, hay también máscaras, esto es muy representativo y se está haciendo, yo en la Universidad en la Autónoma se estaba haciendo un estudio, conocí de un grupo de maestros, era multidisciplinar, entonces estaban trabajando el área de la danza, recopilando la música, viendo su arte también, pictórico, y de esta manera haciendo como un estudio. Se supone sí se terminó, pero falta como la publicación del proyecto. Y esto fue en esta zona de Yamaranguila. Entonces, estas son algunas de las danzas con este tipo de ejemplos combinados o en mezcla. También están otras danzas que son de carácter más hispánico y menos autóctono. Entonces, por ejemplo, aquí destacan lo que es el coyote de la sierra, están los huaxtecos y los negritos de Ocotepeque. Me llamó la atención de los huaxtecos porque, por ejemplo, yo estoy aquí en San Luis Potosí, en México, y hay una zona de San Luis Potosí que se llama la Huasteca Potosina. Entonces me imagino que tendrán algunos elementos, se tendría que estudiar eso, ¿no? Pero por el nombre me imagino que siempre hay alguna relación. Estas son de Cotepeque y sobre todo la interesante variedad folclórica hondureña del sique, que pues puede ser una adaptación criolla de la danza española, se puede mencionar como una jota con ritmo de vals vivo. Esto queda, perdón, esto queda como análisis para ver qué elementos tiene el psique. No sé si han escuchado sobre el psique, que se caracteriza por ser un ritmo autóctono de Honduras, pero también tiene elementos hispanos, ¿no? Por ejemplo, sí que me han dicho en otros países, como en Colombia, que ellos tienen un ritmo muy parecido. Si esto pues tiene variedad en otras regiones, tenemos que pensar, ¿no? Que sí hay elementos que se comparten y existe entonces esta hibridación cultural. También a finales de la época colonial se dio el nacimiento de la música marcial y patriótica, pero años después de la colonia, las bandas marciales tomaron auge y reconocimiento por la creación de las mismas que se dotaron con donaciones de instrumentos provenientes de Europa. Uno de los personajes que no puede faltar en la colonia es el padre José Trinidad Reyes. Él es un personaje emblemático también dentro de la música y bueno, él fue fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue poeta, fue músico, fue educador y humanista. Él introdujo el primer piano a Honduras y bueno, también este nacimiento del gusto al arte, a la música, a la cultura fue por su padre, Felipe Santiago Reyes, que también era músico. Y bueno, el padre Reyes escribió 9 pastorelas, villancicos, motetes y misas. No es muy común escuchar, por ejemplo, este tipo de música tocándose en Honduras. La verdad que sí deberíamos de retomar, ¿no? Hacer pues hacer esa búsqueda, ¿no? Porque de repente no es tan fácil también tener a la mano. Por ejemplo, estas pastorelas, con estas pastorelas se inicia el teatro en Honduras, y no solo en Honduras, sino que también en Centroamérica. Entonces, es un personaje muy importante dentro de la cultura y el ambiente político también.
Bien, a él lo quería mencionar y les comento acá un poco sobre este señor musicólogo que me comentaba el maestro que él incluso me mandó, el profesor Javier Reyes me mandó un video donde me dijo que estaba viendo un poco de la información de la que maneja el musicólogo Omar Morales Abril y me pareció pues muy grato que estuvieran. Aquí alguien quiere entrar. Avi Maldonado, la voy a admitir. Bien, entonces que se esté dando a conocer este tipo de información y pues le dije al maestro que sí, yo conozco a Omar, es un muy buen amigo y su trabajo es increíble. Entonces les quiero comentar un poco también de lo que se está haciendo en Guatemala y en Centroamérica. Él es de Guatemala, pero trabaja con una institución que se llama CENEDIN, que es en México. Pero por medio de este apoyo, él es investigador de tiempo completo y trabaja en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala, porque hay una de documentación de trabajo de transcripción y trabajo paleográfico que él está realizando. Entonces, para reconstruir la historia musical de la época colonial, se necesita este tipo de trabajos. Entonces les comento que Omar está trabajando con los registros de música más antiguos del continente. Los documentos o evidencias que utiliza para su investigación son crónicas, documentos administrativos, tratados de música, iconografía, instrumentos que han sobrevivido. También utiliza tradiciones musicales vivas y documentos con notación musical. Estos registros se encuentran en el archivo arquidiocesano, histórico arquidiocesano de Guatemala. Y cabe mencionar que también trabaja con algunos archivos en México, como en Puebla, en Oaxaca. Últimamente ha estado en Puebla y en Ciudad de México. Por ejemplo, ahorita está en Ciudad de México. Entonces está trabajando, pero su mayor labor la tiene ahí en Guatemala. Estos registros son proyectos de investigación histórica, de catalogación, transcripción paleográfica y análisis musical. ¿Y qué podemos lograr con este tipo de investigaciones, como lo que hace Omar? Pues se logra rescatar y difundir el patrimonio histórico musical de Guatemala e Iberoamérica, de los siglos XVI al siglo XVIII. Eso es lo que él está haciendo, ¿no? Dar una pauta para la historia de la cultura musical, está rescatando y aparte está difundiendo un patrimonio histórico musical. En el archivo de Guatemala más o menos hay 3,000 obras. 3,000 obras donde él las está catalogando, las está clasificando. Es un trabajo, pero inmenso, inmenso, inmenso. Yo creo que tiene para, no sé, para un buen rato más para hacer todo esto. Y, y la verdad que sí, yo que estuve ahí, bueno, les voy a comentar, en el 2018 conocí a Omar. Se hizo un grupo o un taller, más que todo, de paleografía musical. Omar Madrid, perdón, Omar Madrid, un amigo del profesor Javier, ya lo estoy mencionando acá. Omar Morales, pues él fue el que dio el curso y entonces empezamos a iniciar con esto, donde él nos iba a enseñar a conocer lo que es la paleografía o la notación musical antigua. Y para esto hay que entender la simbología, cómo identificar pues las notas, es volver a hacer el solfeo desde inicio, ¿no? Ya una negra no se llama negra, la blanca no existe, o sea, es otra cosa. Y entonces él nos estaba ayudando en este taller. El taller duró
pues fueron 5 módulos, los hicimos en 2 años y pues ha sido un trabajo arduo. Ya les voy a mostrar qué es lo que también se ve en estos talleres o lo que se hace con la paleografía. Me pregunta aquí Gabriela Caballero, ¿el baile de los diablitos de Comayagua tiene origen como danza hispanoindígena o es de otro tipo? Yo creo que sí tiene una, también una mezcla, pero no, esa es otra cosa, aseverar o afirmar ciertas definiciones como tal, no es como, o sea, yo primero prefiero asegurarme y en ese caso tendríamos que escuchar bien lo que es el baile de los diablitos y ver su instrumentación y en parte siento que si está dentro del periodo colonial tiene una mezcla, no es pura como tal, pero entraría dentro de esta clasificación, lo vamos a dejar ahí. No sé si hay otra consulta o hay dudas todavía en esto. Como les digo, no es de todo lo como dice Omar, y en ese video que me mostró el maestro Javier, todo lo que decimos acá puede ser cierto como no puede ser cierto por ciertos elementos de que no tenemos veracidad de que nosotros estuvimos ahí en ese momento. Y la música como tal existe, pero cuando se termina de tocar ya no existe. Aunque hay un papel, pero en sí es intangible, ¿no? Hay evidencias de ciertas cosas que sí las podemos comprobar, pero siempre tenemos que tener cuidado con esos tipos de afirmaciones y para eso la investigación pues es muy importante. Yo como tal no me he dedicado a trabajar la investigación de la época colonial. Yo me he dedicado un poco más a la primera parte, que fue lo que hice de la música de los mayas, de los chortís, por ejemplo. Estoy más en ese espacio por el momento y me gustaría más adelante dedicarle también a lo que es o a la reconstrucción de la música en la época colonial en Honduras. Pero vamos a ir por pasos porque pues es difícil, ¿no? Hay que hacerlo de mucho tiempo y también ordenarnos en lo que queremos hacer. Entonces, ahí lo dejo. Como les mencionaba, estas son algunas evidencias que sí nosotros podemos consultar. Por ejemplo, les muestro porque es una comunicación que existía entre Guatemala y Honduras. Existió esta comunicación para fines musicales, no solo político, ¿va? Por esto tenemos evidencias que me ha compartido Omar. Esto es algo que Omar está trabajando en estos momentos como parte de los materiales que él está analizando y les muestro para que vean el destino de estos documentos con notación musical. Ustedes, bueno, léanla. Esto es de 1767. Miran algo, ¿a dónde está dirigido? ¿Lo pueden identificar? ¿Alguien me puede comentar? Dentro de la paleografía también está identificar la escritura, porque escribían diferente a como nosotros leemos, escribimos ahora. Eso también es escritura antigua. Y entonces hay muchos que diríamos ahora, uy, con horrores ortográficos, pero bueno, es que en ese tiempo llegaron los españoles y la gente empezó a escuchar estos nuevos idiomas y a escribir como ellos lo entendían. Entonces no estaba esas reglas de ortografía y a veces hay documentos bien difíciles de identificar qué es lo que se lee. Omar lee esto así rapidito y está bien entendible, pero hay unos que sí se queda uno así como que dice acá. Bueno, este es un villancico de Navidad. Entonces dice aquí,
5 voces con violines y trompas. Aquí dice recitado, melancólicos, ayes, aria, todo era confusiones. En Guatemala, por Rafael, y ahí no le leo el final, Castellanos. Año de 1767. Aquí me mencionó Omar de que en esta parte final donde dice fue a, está tachado. Entonces abajo le pusieron un nombre que me dice Omar que eso es para El Salvador. Pero en la parte de acá arriba, en la esquina superior derecha, dice fue a Comayagua. Aquí está, miren. En esta lo pongo más cerca. Entonces, esta es una evidencia de envío de documentos con notación musical entre Guatemala y Comayagua. Él me comparte que entre los documentos, o sea, Omar, con los documentos con notación musical que está catalogando, 6 grupos de partituras indican expresamente que se enviaron a Comayagua. Y algunas veces lo escriben como Comayá o Comay. Y me mencionó Omar de que él no entiende si era una abreviación para Comayagua o que en la hoja no les cupo lo que era escribir Comayagua completo y lo dejaban en Comay, porque antes se escribía algo y tacharlo pues ya era volverlo a hacer de nuevo. Y estas son para la fiesta de la Concepción. Y eso estuvimos platicando con Omar, que esto coincide totalmente para la celebración de la Virgen Inmaculada Concepción. Y este es el nombre de la Catedral de Comayagua, ¿no? Se llama Inmaculada Concepción de Comayagua. Entonces, estas se mandaban para más o menos en diciembre. Y el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Entonces coincidimos en esa parte. Y acá podemos ver algunas de las menciones que Omar me envió de lo que se está trabajando. Menciones a Comayagua en los papeles de música. Y esto es del Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala. Entonces, aquí, por ejemplo, Castellanos y Quirós, este es como el documento 72. Rafael Antonio, esta era una cantada de Navidad del año 1767 y aquí dice, él van haciendo todas estas anotaciones, ¿no? Añadido en la esquina superior derecha de la portada fue a Comayagua. Luego en el documento 79, Castellanos y Quirós también, esta era una tonada a la Concepción de la Virgen María y fue en el año del 69. Y también aquí al final dice añadidos en la esquina superior derecha de la portada y dice Comay. Si recte Comayagua. Aquí hay otra, el documento 120, también de Castellanos y Quirós. Y este fue en el año de 1776 y en la esquina superior derecha dice Comayá. Así lo dejaron. Este también era un villancico a la Concepción de la Virgen María. En el documento 472 por Estrada Aristondo, en 1783, es una tonada de la Concepción de la Virgen María y dice acá, en la esquina superior derecha, Comayagua. Y estos son los últimos, son los 6 donde ha encontrado Omar que fueron enviados a Comayagua. Pero, como les mencioné al principio, la biblioteca se quemó y entonces no tenemos este tipo de información. Bueno, hay que hacer una búsqueda, puede estar en otro lugar. También me dice Omar que en este tiempo, o bueno, no después, ya como en el siglo XX, muchos extranjeros, especialmente de Estados Unidos, llegaron a estas zonas y se llevaron mucha documentación. Y muchas de estas documentos están en colecciones privadas.
En el documento 470 de Estrada Aristondo, esta es una área a la concepción de la Virgen María, fue en el 1784 y también dice que fue Comayagua. Y este es el último, el 593, por Rojas, Villancico a la concepción de la Virgen María, y también dice Comayá, este fue en 1784. Ajá, me escribe Gabriela que dice Guatemala con TH. Bueno, TH. Así es, eso dice, con TH. Esa es una de las, perdón, eh, pues una de las maneras como escribían en Guatemala en esa época. Y pues esta es la única imagen que me mandó de estos 6 para corroborarnos cómo se hacen. Pues han durado, imagínense, mucho tiempo. Están ahí resguardados en el archivo de Guatemala. Para entrar al archivo se necesita un permiso especial. Nosotros entramos, aquí les quiero mostrar, ahí está el archivo histórico arquidiocesano. Aquí está Omar, él es. Aquí en la mesa, por ejemplo, trabajábamos en este taller. Nos tocó ir a Guatemala y él llegó 2 veces a Tegucigalpa, trabajamos ahí, pero claro, era mucho mejor ir nosotros, el grupo que estábamos estudiando en este taller, ir a Guatemala porque teníamos acceso a la documentación en vivo, ¿no? Aquí en las mesas, no sé si pueden ver que están los libros y había uno grandísimo. Aquí en la primera foto se ven cómo están, o sea, están dañados, pero todavía existen y han durado por el tipo de material, es piel, entonces sí han resistido bastante. Hay en algunos que mirábamos manchas y estaban como comidos en las orillitas, entonces eso es que ratones se los comían, porque de repente, esa es una teoría de Omar, que de repente el que escribía estaba comiendo. Y entonces dejaban, cuando él le daba continuidad a la página, dejaba como un desperdicio de comida, ¿no? Un aceitito y eso también se lo comen los animales. Este es como uno de los estantes donde está la documentación. Bueno, en Guatemala es increíble todo el trabajo que está ahí. Más bien dice Omar que necesita ayuda. Ahí también el archivo está ordenado, así es como se puede ver en esta parte. Y aquí les muestro un documento con notación musical, que este fue uno de los que trabajamos nosotros. En este curso, pues él nos enseñó la notación antigua, a comprenderla, su simbología. Y este documento, pues para otros que vimos, está bastante bien. Algunos, mencionó Omar, están escritos en español, otros están escritos en lenguas indígenas y algunas las pueden identificar, pero hay otras que no las entienden. Entonces también se necesita el apoyo de personas que sepan de otras lenguas o lenguas indígenas. Por ejemplo, aquí miran la simbología, la clave diferente, el tipo de silencio. Aquí al final, donde estoy señalizando, no sé si lo ven, en esta parte, aquí, pues todo se mira muy bien, pero ¿qué pasa aquí? Hay un hoyito, ¿eh? Esa parte está agujereada. Cuando miramos las hojas así, lo vamos haciendo, pero ya verlas en vivo y en directo, ya una se da cuenta si sí tiene un hoyo, no tiene un hoyo. Así verlas digitales es muy difícil a veces. ¿Qué es lo que la pauta que nos da también? El entender el contexto social de cómo estaba escrito esto, a qué fiesta se era dedicada, si la métrica coincide, porque ahí podría ser una blanca, ya diciéndolo en notación actual,
Puede ser una blanca. Yo sé que redonda no es porque tiene una plica acá, ¿no? Pero puede ser una blanca, puede ser una negra y entonces esas cositas se van adquiriendo por la práctica y como dice Omar, o sea, el escuchar, el entender cómo va la música, dice, no, no puede ir este tipo de figura acá, también la métrica, no, nos vamos guiando. Son muchas cosas, como les digo, esta pues está muy bien para otras que sí están bastante destruidas y es difícil la reconstrucción. Aparte ven que la tinta del otro lado también traspasa y eso ha hecho que ciertas transcripciones sean confundidas porque cierto símbolo tal vez no iba ahí, pero la página de atrás hizo que se viera como tal símbolo y hay que tener mucho cuidado. Entonces, les muestro esto porque realmente lo que está haciendo Omar Morales, guatemalteco, musicólogo, investigador, es increíble. Yo lo respeto por todo lo que hace, lo que sabe y por dedicar su vida a hacer este tipo de trabajo que va a ayudar a la vida, a la cultura, no solo de Guatemala, Centroamérica, sino pues Latinoamérica en general. Y esto era lo que les quería mostrar con esto. Y pues aquí termina mi presentación. No sé si tienen otra duda. ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante? También les muestro esto para que sepan de que se está haciendo trabajo. En Honduras como tal no se está haciendo este tipo de trabajos porque como les digo, lastimosamente se ha perdido mucha información, pero en Guatemala sí se está haciendo y por ahí podríamos recabar alguna información destinada que fue a Honduras y bueno, ya les mostré evidencias de que sí existió como tal la comunicación, ¿no? Y bueno, esto sería en cuanto lo yo puedo o he recopilado de lo que es la música en la colonia en Honduras. Muchas gracias. La verdad que es una información fresca, eh, muchas cosas nuevas que a veces nosotros pues o sea, encontramos poca información en libros y realmente pues creo que hemos estado en lo correcto, más que correcto, en invitarle a usted y que usted pues gentilmente haya accedido a, a compartir nuestros conocimientos, como repito, que son muy frescos. Eh, Realmente es importante el trabajo que está haciendo Kimberly y qué bueno escucharle decir que usted va a venir a Honduras, va a regresar y va a trabajar duro en esto, ¿verdad? Porque sí es un vacío que hay que llenar. Generalmente la gente que se va a estudiar a otros países no regresa, eh, se quedan allá, no vuelven al país y se pierde mucho, así como en ese incendio se perdió mucha información valiosa, también se Sí. pierden valores, cerebros, una fuga de cerebros que hay porque no vuelven al país, pero usted está diciendo que va a volver, pues ahí va a hacer un trabajo. Sí, la verdad que Aquí es queda una, evidente que usted se comprometió, no se puede casar allá, tienen que regresar. sí, no, la verdad que es Ok, una de mis metas e incluso ahorita con lo que yo estoy trabajando, yo estoy luchando por mantener mi investigación dentro de Honduras, porque sí es muy importante que nosotros trabajemos en nuestra historia y nuestra cultura musical. historia, sí, correcto. Eh, yo había compartido con los muchachos antes de invitarlos a usted un material del maestro Héctor Galvez. Y eso es lo que tenía yo como referencia de la música de tiempos de la colonia. Y él menciona algunas cosas que usted mencionó, algunos personajes que usted mencionó. Le voy a compartir el material, quizás le Sí, pueda aportar, pero usted dijo más que de lo que dice ahí, quizás para que vea usted y compare. Eh, Fíjese que nos llama la atención sobre lo que está hablando del canto gregoriano, porque básicamente es cierto lo que dice Omar
su compañero, Ujú. de que se pueden decir muchas cosas que pueden ser verdad o no. Y es que es por la razón también de que estos escritos, que son, es un sistema neumal, ¿verdad? Donde está esta figura, la longa, la cuadrada, por ejemplo, ¿verdad? Son figuras de sistema neumal, pero son figuras que vienen a ser solamente una guía inexacta de lo que es la música. En realidad siempre se ocupa y es necesaria la, la enseñanza a través de la vía oral. Entonces, al perderse esta secuencia de generación en generación, pues, y solo quedar como el esqueleto de lo que es una guía aproximada de cómo eran estos cantos, es bien complicado entender cómo era, ¿verdad? Sin embargo, pues el trabajo que se está haciendo, pues nos acerca a entender lo que es la música, sobre todo en el ambiente eclesiástico. Recordemos que en la época de la Edad Media y en el Renacimiento en Europa, habían solamente dos formas de hacer música: la música religiosa y la música profana, la música del pueblo. Y quizás la que queda registrada siempre porque de alguna forma se escribió, es esta música religiosa. Faltaría acá haber tenido un trabajo como el que hizo Alfonso X, eh, cuando recopiló la música popular en su reino. Y nosotros acá pues no tendríamos un documento que nos puede informar de cómo era la música popular en la colonia. Eh, y todo lo que está mencionado en cuanto a lo que es las influencias y el proceso de aculturación que se ha dado, pues nos hace pensar que si realmente, o preguntarnos si tenemos realmente nosotros una cultura realmente auténtica, original, pura, o si realmente pues somos el conjunto de un montón de cosas y que al final pues son de un poco de acá, un poco de aquí. Y si podemos también hablar de una música hondureña, o si podemos hablar de una música de la región centroamericana, por ejemplo. Y eso te lo explicaba también la vez pasada. Entonces, hay mucho que hacer, mucho que investigar. Solo al ver esa foto que usted tiene ahí, se da cuenta uno del trabajar que hay solamente en cada una de las carpetas que está ahí, no digamos en todas los estantes que se miran ahí, en esta fotografía. Es impresionante. Pero también digno de admiración cómo Guatemala mantiene vivas sus costumbres y su tradición. Uno va a Guatemala y todavía mira a las mujeres vestidas como indias, como indígenas, y a lo mejor no son ellas domésticas, no son trabajadoras de una maquila, sino que van a estudiar medicina a la Universidad de San Carlos, van a estudiar para ser abogados y andan todavía con su vestimenta indígena, no se avergüenzan, más bien se sienten orgullosos de su cultura. La ganadora del premio Nobel, Rigoberta Menchú, ella andaba siempre con su indumentaria. Y yo la veo a usted, Kimberly, que usted anda con su vestuario ahí típico, muy orgullosa. Así que en realidad, bueno, yo en Guatemala cuando estuve un año, iba con morral, ahí metía mis cuadernos en un morral. Tampoco me sentía muy atenado de la cultura. Es una cuestión como de convicción, pues. Y qué bueno que hay gente como usted, hondureños. No sé cuántos más, igual que usted, estarán en este rollo, se puede decir en este estudio. Eh, Sé que, por ejemplo, Néstor Llamazares estudió una maestría en psicología, pero estudió en España.
y no sé cuán cercana será la relación con la música latinoamericana. Y también sé que la doctora Gina Andoni estudió etnomusicología y fue en Washington, y no sé también qué tan cercana estará a lo que usted está haciendo, Kimberly. Realmente, de lo que yo he visto, de lo que yo conozco, creo que usted es la que está más cercana a hacer un estudio eh, realmente de esta zona. No sé si usted tiene más compañeros, pero yo quiero decirle a estos jóvenes que están aquí escuchando su exposición, de que es muy probable, muy posible que esta carrera sea una nueva, o sea un perfil, o sea algo inexplorado, que necesita más gente, que necesita más personas que se dediquen. Y acá, pues podría ser que dentro de estos jóvenes que tenemos acá surja un nuevo etnomusicólogo. ¿Cómo es la vida de un etnomusicólogo, Kimberly? ¿Cómo es? Sí, pues ojalá compartir esta información nos motiva y es lo que me motivó a mí. A mí me motivó la etnomusicología porque yo aprendí la música de una manera, pues, por decirlo así, un poco más clasista, eh, pero es así como tal. O sea, el aprender música clásica nos denomina aprender la música de ciertos lugares, de cierta región, de un continente. Y luego cuando yo empecé o comencé a dar clases, comencé a ver dentro de los mismos estudiantes que, que sí existía una curiosidad del qué hay acá, o me empezó a surgir a mí, qué hay en Honduras, por qué yo no sé qué tipo de música se toca acá, por qué me han enseñado la música de los alemanes, de los europeos, los españoles, y por qué yo no sé qué es lo que se hace aquí en Honduras. Y entonces ahí, al, y claro, no estoy tampoco diciendo que estuvo mal, ¿no? Ahí inició mi aprendizaje musical y lo agradezco toda la vida porque gracias a eso estoy donde estoy, pero ya luego hay necesidades, ¿no? De las personas como personales, como académicas, y ya esto es una cuestión, como dijo usted, también de identidad. El viajar a otro país y decir, ay, ¿cuál es tu tipo de música y cuál es tu tipo de alimentación y qué se hace en Honduras y qué hay allá de bueno? Y tener una respuesta a eso, creo que es decir, me siento pues orgullosa de estar donde estoy, de ser de donde soy, y pase lo que pase, sea como esté el país, pues yo siempre voy a sentirme orgullosa porque cuando tenemos esas dudas y esos vacíos, entonces ya me pregunto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces empezó eso en mí, yo dando clases allá en Honduras. Y dije yo, no, hay que hacer algo, o sea, con la investigación y esto, investigación es musical, pero es cultural y es histórica, entonces encierra muchas áreas que de repente cuando nosotros nos enfocamos en una cosa y lo vemos muy lineal, nos despistamos y debemos que entender que la multidisciplinaridad también nos ayuda a entender más nuestros enfoques. La vida de un etnomusicólogo, pues para mí ha sido muy interesante. Estoy en un país muy rico culturalmente y eso también me motiva más, porque yo digo, yo quiero que en Honduras también conozcamos cómo nos vestimos, eh, qué es lo que la gente produce allá y cómo yo puedo mostrarle a la gente que también es bello y es lindo y es lo que yo soy, y eso nunca lo voy a negar, que yo soy hondureña y que estoy orgullosa de ser de allá, pero necesitamos trabajar para que también conozcamos y entendamos que existe una identidad. Y pues esa es mi idea, ¿no? También de hacer todo esto.
reconstruir una identidad, aunque me decía una doctora, lo que querés hacer ya es un plan de vida, me dice. Y yo, sí, a lo mejor me voy a estar toda mi vida en esto, pero sí lo quiero hacer y no estar esperando a que lo haga alguien más. Entonces, esa es como mi meta, mi disposición, y si eso me va a quitar otras cosas, pues estoy dispuesta, ¿no? A sacrificarlas. Pues Kimberly, le agradecemos mucho. Eh, Así como la misma pasión que toca la guitarra y de aquella niña que yo le di clases cuando ella estaba en séptimo grado hasta bachillerato por 6 años, de la cual me siento muy orgulloso y la veo realizada como una profesional de la música. Estoy muy contento de haber participado en algún momento de cuando usted empezaba su formación. Y estoy también contento y agradecido con usted por esta charla importante que nos ha dado, donde nos ha puesto aquí como en bandeja de plata estos conocimientos y estos hallazgos que son muy frescos, que no encontramos en ningún libro actualmente. Seguramente usted lo va a plasmar en su momento en una obra que ya le encargo desde el primer momento, ahorita ya el primer tomo, para poder yo acceder a este material que usted seguramente va a producir. Hay que escribir y usted lo va a hacer seguramente. Bueno, jóvenes, se nos pasó un poquito la hora, pero ha valido la pena. Y además el licenciado con que van ahorita ustedes a la siguiente clase es amigo mío y les ha dado permiso. Ah, bueno. Así que muchas gracias y que estén bien. Muchas gracias, Kimberly. Ahí le encargo la grabación Sí, y estamos en contacto. sí, y Llegamos a cualquier ver, cosa, no duden en consultarme. También tengo redes sociales si me quieren escribir, cualquier cosa, yo siempre les voy a responder. Así que por ahí me pueden buscar. Si tienen dudas o si les gracias, interesa seguir este camino, como dice el profesor. muchas gracias, muchas gracias. Mucho gusto. Igual, Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.